Y ahora, para ahondar en los temas de la campaña presidencial peruana, nos acompaña desde Lima el propio candidato para el partido Gana Perú, Ollanta Humala. Señor Humala, gracias por aceptar esta invitación de Panorama Mundial. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Patricia. Gracias, Fernando. Bueno, quisiera comenzar esta entrevista preguntándole sobre este acuerdo por el Perú, este acuerdo de 6 puntos que ha propuesto su antiguo contrincante, Pedro Pablo Kuczynski, y tengo entendido que todavía usted no lo ha apoyado, no lo ha firmado. ¿Hay algo algún reparo que tiene sobre los puntos de este acuerdo? Respeto a la Constitución, deslinde de la corrupción, rechazo a la impunidad, apoyo incondicional a la libertad de expresión, promoción del desarrollo económico, mantenimiento de una economía de mercado. Bueno, a mí me parece extraño que ya en una segunda vuelta un ex candidato a la presidencia se presente con un documento firmado por él y por mi adversaria política, más aún cuando nosotros hace más de un mes hemos suscrito un compromiso con el pueblo peruano, no entre candidatos, sino con el mismo pueblo, en el cual ponemos una serie de puntos que son más amplios que lo que ese acuerdo que nos están presentando y que incluyen, por ejemplo, el tema de la inclusión social, cosa que en el otro documento no se incluye. Así que nosotros le hemos dado nuestro documento para que lo suscriba también. Fíjese, en lo que va de la campaña hemos recibido un cúmulo de documentos por firmar, compromisos, etcétera. Así que nosotros hemos creído conveniente hacer un documento y firmarlo directamente con el pueblo peruano, con el Perú, que creo que es lo fundamental. Señor Humala, hay también circulando por internet un video de hace ya algunos años en el que usted explica un poco la responsabilidad de cada una de las partes entre el Estado y la guerra contra el terrorismo, la guerra contra los grupos armados en su país. Y usted decía más o menos que había una hipocresía por parte del Estado peruano, porque los líderes de la guerra que libró el Estado no están en la cárcel, que el único que había pagado por esa responsabilidad había sido Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Yo me pregunto, de llegar usted a la presidencia, ¿piensa mandar a la cárcel a los jefes de las Fuerzas Armadas, a los jefes supremos de las Fuerzas Armadas de su país, o piensa indultar a Abimael Guzmán? Primero que ese es un documento, eso es un producto de una conferencia donde inclusive hablo con sarcasmo de Sendero Luminoso. Yo he combatido a Sendero Luminoso, así que no tenemos ningún punto de coincidencia y más bien sí de confrontación con cualquier proyecto extremista que busque a través de la violencia llegar al poder. En segundo lugar, yo estoy postulando a la presidencia del Perú, no a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo en la independencia de poderes, por eso a mí no me corresponde buscar como proyecto o como parte de mi programa de campaña meter a la cárcel a alguien. Yo creo que no hay nada de eso, creo que más bien lo que se tiene que imponer acá es la independencia de poderes y que la justicia haga en el Perú lo que tiene que hacer. Candidato, ¿cómo está? Buenas tardes. Voy a iniciar con una reacción que hay, que me imagino que la cuestión económica siempre es un tema muy importante, no solamente para el electorado, sino para ustedes como candidatos, y la situación económica del país, pues obviamente lo es aún más. Hay una reacción por parte de la bolsa peruana que acumula pérdidas por un 8% debido a la incertidumbre de los inversionistas frente a las dos candidaturas, pero principalmente a la de usted, a la de Ollanta Humala. ¿Por qué cree que no tengan confianza los inversionistas? ¿Cuál es su lectura en torno a esta pérdida de un 8%? Primero que nadie está diciendo de que es producto de mi candidatura a la presidencia, porque ya ha salido el presidente de la Bolsa de Valores de Lima a señalar que eso es falso. Ha habido empresas evaluadoras de riesgos como Moody's que ha señalado que las elecciones en el Perú no enfrentan o no traen un riesgo a las inversiones futuras que vengan al país. Esto ya lo hemos visto en la campaña del 2006, en la campaña también municipal para la elección de la alcaldesa de Lima, en la cual se emplean estas campañitas pequeñas, pero que hay que entender acá que la economía peruana es muy sólida, tenemos un crecimiento económico sostenido en promedio de 8%
anual durante ya más de 8 años y que una elección no va a mover el crecimiento económico y más bien nuestro compromiso es de generar confianza y señalar a todos los agentes económicos que nosotros vamos a promover el crecimiento económico, lo vamos a defender, lo vamos a consolidar, pero tenemos también que consolidar la economía peruana a través de la diversificación de otras actividades económicas como la agricultura, la agroexportación, la agroindustria, las industrias nacionales, el turismo, etcétera, que le den estabilidad económica a nuestro país. Que serían básicamente sus planes. Otra de las grandes dudas y de los grandes temores, y para eso me voy a remontar a las elecciones del 2006, en donde abiertamente el presidente venezolano Hugo Chávez pues habló de la preferencia hacia su persona para ganar las elecciones presidenciales. Y para muchos analistas esto fue lo que le costó a usted precisamente esas elecciones. Ahora es usted muy claro al pedir que no se interfiera por parte del presidente Hugo Chávez en cuanto a esta campaña. Primero, ¿se deslinda políticamente de cualquier apoyo que pudiera expresar el presidente venezolano Hugo Chávez o se deslinda de la ideología o la comparte? Estamos haciendo un deslinde con todos los presidentes, gobernantes, incluido el presidente Chávez, en el sentido de que acá en el Perú la campaña electoral lo resolvieron los peruanos. Nosotros queremos tener relaciones de integración con todos los países latinoamericanos y creo que, como decimos acá, los peruanos respetos guardan respetos, en el sentido de que así como nosotros no nos metemos en temas internos de Venezuela o de Chile o otros países, igualmente nosotros hemos rechazado cualquier injerencia de cualquier país, de cualquier gobernante, incluyendo a Chávez. Vamos a hacer una pausa, señor Humala. Le pedimos que se mantenga ahí, ya regresamos. Humala, le planteaba, señor Humala, la pregunta si le gustaría implementar un gobierno revolucionario, pero un gobierno revolucionario al estilo venezolano. Y ahí quiero como plantearle si hay algo de ese gobierno que a usted le gusta, que rescataría para implementarlo en Perú. Mire, nosotros hablamos de un gobierno de transformación, un gobierno de inclusión social. Y cuando hablamos de revolución, hablamos de revolución educativa, que creo que es lo fundamental. Nosotros tenemos que construir nuestro propio camino. Nosotros creemos que el modelo venezolano no es aplicable en el Perú. Y creemos que el Perú tiene que construir su propio camino, sin calco y sin copia. Y en ese sentido, lo que en estas elecciones se va a definir no solamente es el nuevo presidente del Perú, sino qué tipo de democracia queremos. Y lo que nosotros vemos es que por el lado del frente nuestros adversarios políticos están defendiendo lo que ellos creían que era la democracia en la década de los 90, una democracia donde los derechos fundamentales estaban conculcados, había una violación sistemática de derechos humanos, la corrupción imperaba en todo el país, no se respetó la independencia de los poderes del Estado y por último se utilizó el cierre del Congreso, la construcción de una nueva constitución para fines reeleccionistas, cosa que nosotros rechazamos totalmente.